Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. En este nuestro programa número 27 platicaremos sobre una televisora pública donde la cultura como esencia clave llega al público de manera dinámica en forma de cine, música, danza y hasta gastronomía, para enriquecer, por supuesto, nuestra historia y ampliar el conocimiento. Me refiero, por supuesto, a Canal 22. ¿Y quién mejor que su director para guiarnos en el camino? Por eso doy la bienvenida a Armando Casas, quien además cuenta con una amplia trayectoria como director y productor de cine. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jacqueline. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Me gustaría comenzar la conversación retrocediendo en el tiempo para que nos cuente sobre los orígenes de Canal 22, porque me parece que el contexto en el cual nació constituye ya un hito en la historia de la televisión pública mexicana. Sin lugar a dudas, es un caso curioso porque el Canal 22 nació en el contexto en que el gobierno de Salinas de Gortari decidió vender los medios públicos más importantes que tenía a su alcance y que tenían una historia muy, muy relevante, que se conformaban por el Canal 13 especialmente, que así fue conocido en su época, el Canal 7, que era una televisora nacional, y la televisión metropolitana, lo que después se conocería como Canal 22, por donde estaba en el ancho de banda. Eh, y este sistema se conoció como Imevisión, Instituto Mexicano de la Televisión. Entonces, cuando se decidió vender Imevisión, un grupo de intelectuales, artistas, creadores muy grande, decidió pedirle al presidente en entonces, a Carlos Salinas de Gortari, que no vendiera esa pequeña señal metropolitana, Canal 22, y que en cambio la conservara el Estado para ser un canal cultural. Una idea visionaria, porque hay que decir que los canales culturales, inclusive hoy en día, no son frecuentes en el espectro de la televisión mundial, es decir, el perfil de solo ser un canal cultural. Y entonces, afortunadamente, se atendió esta petición con muchas dificultades. Es una historia apasionante, interesante, que tiene que ver mucho también con la política y con temas del momento que tenían que ver con esta visión o idea o propósito de desincorporar las empresas del Estado lo más posible. Bueno, pues iba en contra de esa idea en la fundación del Canal 22, pero como también había una sensibilidad por el grupo de artistas, creadores intelectuales que habían hecho esa solicitud, pues sí, afortunadamente se pudo avanzar con este proyecto. Fue un proyecto que para avanzar se creó un consejo de planeación por gente especialistas en ese momento. Hay que recordar que estaba la maestra Beatriz Solís, un referente en el ámbito de la atención pública, la Defensoría de las Audiencias hoy en día, también la especialista Fátima Fernández Tristlit y el escritor Alejandro Rossi. Y ellos abrieron el primer camino para que va a ser una propuesta de cómo podía ser una televisión como Canal 22, una televisión con un perfil cultural. Eh, Después se tomó una decisión interesante en donde se decidió que el reconocido escritor y diplomático José María Pérez Gay fuera el primer director de este proyecto. Yo digo que fue una decisión muy afortunada porque el propio Pérez Gay cuenta pues que él no sabía nada de televisión, que le parecía casi un despropósito que lo llamaran a dirigir una televisora, por más pequeña que fuera. Pero lo que lo hizo decidirse y que estaban en el camino correcto fue que el perfil, otra vez, que es una televisora cultural. Entonces, pues sí, creo que fue muy atinado que se eligiera a alguien con una visión
evidentemente en un panorama tan abierto de la cultura, con la experiencia además que tenía el doctor Pérez Gay, que había vivido varios años en Alemania y que conocía las empresas culturales, que conocía este tipo de proyectos en otros países, especialmente en Europa. Fue así como el Canal 22 en el año... Este proceso llevó de que se hizo la solicitud y empezó a trabajar, se llevó un par de años hasta que en 1993 ya fue nombrado formalmente el doctor Pérez Gay y empezó este proceso. Fue muy intenso, como lo cuenta él lo cuenta, por tanto tenemos su memoria escrita y visual del propio canal de este momento, y lo cuenta como algo, bueno, como una proeza épica, ¿no? Es algo apasionante porque literalmente tenían que desmontar una antena que estaba en la Jusco, en aquellas instalaciones, lo que era Canal 13, y llevársela al Chiquihuite, ¿no? O sea, en ese, sin presupuesto, una antena además que, una primera antena que había, que además era solo de una dirección, que no era la ideal. Bueno, esta historia está llena de proezas técnicas, pero lo más importante es que también está atrás una visión programática y muy concreta de lo que debía ser una televisión cultural. El 23 de junio de 1993, tiene una fecha específica, nació al aire Canal 22 después de muchas pruebas. Los estudios, y siguen manteniéndose hasta entonces ahí, los estudios formalmente están en el edificio Pedro Infante de los estudios Churubusco, aunque antes también tuvo un tiempo oficinas administrativas en la Colonia Álamos. La primera transmisión es muy interesante, que fue en la noche. Tomar una decisión que además esto es un hito histórico y es parte de la historia de la televisión en México, porque, y quizás también debe tener alguna suerte de récord mundial, porque el programa con el que nació Canal 22, el primero que se vio al aire, se llama Tratos y Retratos, conducido por Silvia Lemos. Silvia Lemos consiguió una entrevista con el ya entonces ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, exclusiva desde Cartagena, Colombia, y con ese programa nació Canal 22. Lo muy interesante que hay que decir es que este programa sigue al aire y que Silvia Lemos sigue activa a 28 años de que fue el primer programa transmitido por Canal 22. Después también hay que mencionar que el siguiente programa de producción propia que hizo Canal 22 fue otra idea visionaria, fue un noticiario cultural que se llamó 930, en sus orígenes, conducido por Pepe Gordon y Miriam Moscona. Quienes siguen, Pepe Gordon tiene un programa actualmente, todavía Pepe Gordon no ha dejado desde entonces de trabajar y tener programas en Canal 22 hasta la fecha, y Miriam Moscona sigue siendo una colaboradora de Canal 22. Es decir, que evidencia las buenas ideas que se tuvieron desde el principio. Había antecedentes de noticiario cultural en México, pero no uno de esta naturaleza, ya no existía y a la fecha, otra vez es interesante, pues sigue existiendo el noticiario cultural en Canal 22 y no solo eso, o sea, es un noticiario absolutamente consolidado, es el único noticiario cultural que hay en el país como tal, o sea, que es de lunes a viernes, que tiene una hora de duración y que, bueno, que ya tiene una experiencia enorme, que es referencia de la cultura de México por sí mismo. Estos fueron los inicios de Canal 22. Decir también que el doctor Pérez Gay también hizo algo visionario, en mi opinión. Impedido por el presupuesto de hacer solo producción propia, y que era difícil, lo que hizo fue algo notable en ese momento para la televisión mexicana. Empezó a conocer, a asistir a diversas cadenas de televisión mundiales muy prestigiadas en el ámbito de la producción cultural,
de la producción de programas de interés cultural, artístico, creativo en el mundo, y empezó a adquirir programación selecta, lo mejor que había en el mundo, y de repente teníamos un canal en México al aire que era un oasis para todos los que pues, esperaríamos una televisión inteligente, o esperábamos una televisión inteligente, que hay que decir que también hubo un pequeño antecedente que hay que estimar bastante, que fue el Canal 9 de Televisa durante unos años, pocos, fue un canal cultural que conducía también de manera visionaria a Miguel Sabido, pero ya había desaparecido cuando ya estaba esta idea del Canal 22, ya no existía el Canal 9. Entonces el Canal 22 literalmente nació como un lugar único, un espacio único en la televisión, donde podíamos ver lo mejor de la televisión mundial. Series impresionantes, documentales de primer nivel, programas de actualidad cultural, artística, científica, de lo mejor del mundo, especialmente de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, y más allá, ¿no? Fue así como nació Canal 22 y muy rápidamente, eso hay que decirlo, tuvo pues una audiencia importante, una audiencia para el nicho, ¿no? Porque nació como un canal nicho, pero dentro de ese canal de nicho la audiencia fue muy importante, porque realmente era la gran opción, era otra cosa totalmente distinta a la televisión en México. Y además la gente que desde el principio veía Canal 22, pues era pues también la propia comunidad cultural, intelectual, artística mexicana, lo cual hacía que el canal tuviera videntes pues muy preparados, ¿no? Muy exigentes y que alimentaban pues la propia programación del canal. Es curiosa esta historia de Canal 22 porque me lleva a pensar en estos primeros pasos que da la televisión y pensar un poco en Salvador Novo, en Guillermo González Camarena, con su sobre la televisión educativa que cercano a los años 50, en donde empieza a existir esta posibilidad de ver a la televisión no solamente como entretenimiento, ¿no? Sino una forma de transmitir el conocimiento, de divulgar la cultura, de divulgar la ciencia. Pero en este sentido, al ser una televisión o una televisora cultural en el en el caso de Canal 22, el reto es significativo, porque por un lado se deben cumplir diferentes perfiles de audiencia, ¿no? Pensando un poco en los inicios de Canal 22, que como nos comenta, era público intelectual, pero también cómo llevar este contenido a un público que no está tan cercano a la cultura, pero que puede enriquecer su conocimiento a partir de eso. ¿Cómo, cómo se integra entonces, se va integrando el acervo videográfico acorde a la visión, a la misión y a los valores de esta nueva televisora? En este sentido, ¿cómo pondera Canal 22 y cómo ha sido el reto para seleccionar las colecciones que pertenecen a su acervo videográfico y sobre todo qué papel juega la videoteca en este proceso? Sí, eh, hay un punto de inflexión interesante en los inicios de la historia del Canal 22, que fue cuando el doctor Pérez Gay, después de 8 años, dejó de ser el director, porque cambiaba además el gobierno mexicano, y el nombramiento recayó en un productor que ya trabajaba en Canal 22, que además tenía toda la experiencia de Canal 13,
sea, la televisión pública grande que existía en ese entonces, y en el 22 hacía los programas en vivo, especialmente la transmisión de la ópera, que requiere una pericia técnica importante, un conocimiento significativo, y se llamó a un especialista que conocía bien la televisión pública, que ya no existía, el Canal 13 me refiero, para hacer esto, que fue Enrique Strauss. Strauss fue nombrado en el año 2001, con el 2000, que en realidad con el sexenio de Vicente Fox. Él fue el nuevo director. Y él tomó una decisión interesante, conociendo bien el Canal 22 y con la experiencia de Canal 13 público, que fue hacer mucha más producción propia, al alcance de la televisora, de interés. No solo hacer más producción propia, sino una producción propia que buscaba nuevas audiencias, abrir el espectro de las audiencias de un público que tenía Canal 22, así nació y muchos lo seguimos así, que era un público muy conocedor, un público culto, exigente, un público que realmente apreciaba lo que hacía el 22, pero en donde quizás solo estaba enfocado en lo que conocemos como alta cultura. No era, el Canal 22 no solo hacía ni solo alta cultura como la conocemos, tenía realmente programas que iban mucho más allá de esto. Pero Strauss tomó esta decisión de hacer televisión que abriera espacios a audiencias más amplias, es decir, televisión pública con esa visión, sin perder el perfil cultural, por supuesto. Entonces, en ese contexto nacieron muchos programas, voy a decir, especialmente musicales, algo que el 22 no hacía, no abordaba mucho en sus orígenes. Con Strauss empezaron a existir. Inclusive programas que buscaban audiencias muy amplias. Hay que decir que en la época de Strauss fue cuando fue curioso. Empezó un programa como el de Armando Manzanero, o sea, un cantautor muy popular, pero también aceptado, por supuesto, como parte de la cultura nacional, un músico importante, pero que podía comunicarse muy bien con los públicos populares o más amplios, pues apareció en Canal 22, por ejemplo. Y así varios conductores que eran conocidos de otros ámbitos, de televisión más amplia, más comercial, empezaron a incorporarse al 22 en un perfil cultural, pero con un espectro dirigido también a un público más amplio, y principalmente la apuesta es la producción propia. Bueno, esto empezó a generar acervos históricos importantes para la biblioteca Canal 22. Canal 22 tiene, por ejemplo, y esto es curioso, pues quizás el material más amplio que hay sobre el maestro Armando Manzanero. Que hay que decir que el maestro Armando Manzanero pues lleva una trayectoria de muchas décadas atrás en la televisión comercial y es alguien muy conocido en la televisión comercial, y obviamente hay mucha televisión comercial con el maestro Manzanero, pero la televisión, por lo menos desde de este siglo, respecto a este tema, pues lo tiene Canal 22, y así hay muchos acervos que se fueron generando que son parte de la memoria viva, el acervo videográfico de Canal 22, realmente es muy relevante. No se entiende la historia de la cultura mexicana reciente sin el acervo Canal 22, realmente está ahí. O sea, si uno quiere tratar un tema de la cultura en México y necesita referentes videográficos o audiovisuales, el Canal 22 es una cita obligada en su biblioteca.
Pongo ejemplos muy contundentes, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie tiene, creo tampoco, lo hemos visto, tanto material como sobre Carlos Monsiváis, ¿no? Carlos Monsiváis era nacido de Canal 22, o sea, todo el tiempo estuvo siendo entrevistado por diversos motivos, razones y tal, y hay cualquier cantidad de entrevistas sobre él. Hace poco, de hecho, el Canal 14 acaba de hacer una serie sobre Monsiváis en la ciudad, y el material histórico exclusivo, por ejemplo, de Monsiváis hablando él dentro del metro de la Ciudad de México, pues solo tiene el Canal 22, o sea, obviamente lo aportamos para la serie. Eh, la biblioteca, pues es una memoria cultural de este país, evidentemente. Esa es la importancia que tiene la Biblioteca Canal 22. O sea, es el más importante acervo cultural contemporáneo de este país. Todas las figuras de la cultura, y no solo nacional, sino hay una cantidad de figuras de la cultura mundial. Hay que recordar que el programa de Tratos y Retratos, y ya leemos, es un programa que viajó por todo el mundo y entrevistó a toda clase de personalidades en varios momentos, o lo sigue haciendo. Es un referente indispensable. Un dato interesante es que hace pocas semanas, 2 semanas, nuestro director de programación nos comunicó que a todos los colaboradores que acababan de registrar el programa 50,000 de la biblioteca. El último programa entregado del programa emblemático La Dichosa Palabra registraba el número 50,000. Esto acaba de suceder, es muy interesante. Da muestra de lo que significa, por supuesto, esa biblioteca, este acervo que tiene Canal 22. Un acervo que sí cuenta la historia nacional, pero también nos muestra la vinculación nacional con otros países y la importancia de esto. Pero sabemos que el tiempo cambia y llegan las transformaciones y para las televisoras y igual para cualquier dependencia hay que adaptarse a las nuevas realidades, a las necesidades de la audiencia. Y en este sentido me gustaría que nos contara cómo ha sido para Canal 22 trasladar todo este material que se tiene, que tiene una gran riqueza, a las necesidades actuales, como por ejemplo la digitalización y pensando un poco en este apagón analógico, ¿cómo ha sido el proceso para ustedes? Bueno, Canal 22 ha sido pionero de muchos, ha estado a la vanguardia en la televisión mexicana y no solo pública, inclusive por sobre la televisión comercial en algunos casos. Dos ejemplos contundentes que tienen que ver con lo que me comentas. El primer canal digital público de México fue Canal 22, antes que inclusive el Canal 11 y cualquier. O sea, la digitalización empezó antes, muy temprano en Canal 22, antes de que tuviera un término legal, tal. Esto fue con el doctor Jorge Volpi, que tuvo esa visión, también un hombre que le aportó mucho al Canal 22 desde su conocimiento como escritor relevante de la cultura mexicana y un intelectual reconocido. Tuvo esa visión de digitalizar antes que nadie el Canal 22. Estuvo totalmente a la vanguardia, estuvo funcionando digitalmente antes de que siquiera estuvieran empezando sus procesos otros canales. Eso, pues evidentemente posicionó a Canal 22 muy, muy adelante en los procesos tecnológicos, totalmente estaba a la vanguardia. También hay que decir que Canal 22 fue el primer canal antes de que estuviera plasmado en la ley que tuvo lo que se conoció en ese momento un defensor del televidente, una defensora del televidente, también con Jorge Volpi. Ahora esto la Defensoría de las Audiencias es legal, es parte
de requisitos que tenemos que cumplir todas las televisoras, que hay que también comentar que los cumplimos puntualmente en las televisoras y radiodifusoras públicas y no de la misma manera en el ámbito comercial. Pero bueno, esa es otra historia, de la historia también larga de la televisión comercial y la televisión pública mexicana. Entonces, yo creo que Canal 22, de hecho, ha cumplido muy bien los retos, se le han presentado. Es un canal que desde muy temprano se posicionó. Es un canal que tiene pues un conocimiento de, voy a decirlo en estos términos, de marca muy importante. En los últimos 3 años, el Digital News Report de la Universidad de Oxford ha posicionado Canal 22 como la televisora más, digamos, la televisión más confiable, de las más conocidas. La revista mexicana especializada Telemundo hizo una entrevista, hizo un cuestionario entre los especialistas del sector, pero de lejos el canal que más reconocido y más confiable fue el Canal 22. Aquí en ambos casos incluye la televisión pública y comercial, no solo la pública. Es decir, esto no estoy hablando de sus audiencias, las audiencias de Canal 22 son muy importantes, pero hay que decir, inclusive por su alcance, que el Canal 11 siempre ha tenido un poco más de audiencias que Canal 22, es más grande en todos sentidos, pero Canal 22 es un canal que tiene un reconocimiento de marca del propio canal muy, muy significativo. Independientemente de que lo vean o no, prácticamente, bueno, buena parte de la población que conoce los medios, o toda la población que conoce algo de los medios, reconoce el Canal 22. O sea, sabe qué es, y más aún, tiene una buena opinión de Canal 22. Insisto que es independiente de que lo sigan o no, pero también mucha de esta gente, de esta población, ve ciertos programas de Canal 22, aunque no lo siga por completo, y sí, son fieles, una fiel audiencia del canal. Eso también hay que decirlo. El Canal 22 tiene una audiencia muy, muy, muy fiel, que constantemente lo ha seguido. Yo soy de la opinión de que la historia del Canal 22, que tiene ahora 28 años, realmente, y que ha tenido varios directores, eso sí ha sido más curioso, y directoras. Sin embargo, la esencia del canal, el perfil del canal, frente a la audiencia, a los espectadores, no ha cambiado, sigue siendo un canal, así es como yo lo veo, y ha seguido siendo siempre un canal en donde la gente sabe qué puede esperar y lo encuentra positivamente, un canal donde va a encontrar programación de lo más interesante en el ámbito cultural predominantemente. En este momento donde las redes sociales y los nuevos espacios de distribución surgen, van en incremento, ¿qué desafíos ha representado para el canal adaptar su oferta en cuanto, por un lado, a la selección y por otro, a la creación de contenidos en un momento en el que se busca mayor inclusión eh, en todos los sentidos? La televisión mundial en este momento vive un desafío que tiene que ver con definir su relevancia en el ecosistema mediático, en donde, por supuesto, el mundo digital, el mundo de Internet, pues representa como nunca antes en la historia, una fuente de información y de contenidos altísimo, ¿no? El otro gran reto tiene que ver con las plataformas, ¿no?
Entonces, pero eso es a nivel mundial. Toda la televisión en el mundo está viviendo este reto, donde la televisión está encontrando su propio espacio, que no puede ser, por supuesto, el que tenía hace, ya no digamos hace 30 años, donde era predominante, hace 20, donde empezaron a cambiar las cosas con Internet, hace 5, donde las plataformas y está muy posicionado, y las redes sociales. Estoy hablando de hace un par de años, hace un año, o sea, es muy vertiginoso los cambios. No puede haber en este momento una televisora que solo siga un camino. En este momento, por supuesto, el transmedia, pues es hacia donde estamos todos caminando, tenemos que estar bien posicionados. Es decir, cualquier televisora que solo ofrezca contenidos para televisión abierta o lineal, pues está condenada a disminuir mucho su audiencia. Todas las televisoras tienen que expandir, y lo hacen, o lo deben hacer, el Canal 22 lo hace, sus espacios. O sea, y por supuesto darle una importancia primordial al mundo digital, al mundo de las redes, al mundo del Internet, e inclusive al mundo de las plataformas, porque no puede también convivir a través de contenidos con ellas, que son ávidas de lo mismo, es finalmente de lo que se nutren. Yo soy la idea que muchos de nuestros contenidos, inclusive por una población especialmente joven, que claramente no ve en general la televisión, en general, sin embargo, puede y accede a nuestros contenidos a través de otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, algo que indiscutiblemente nosotros hacemos con constancia porque es necesario y es un camino fundamental, son Facebook Lives, ¿no? Sabemos que tenemos ahí otro nicho de la población que no va a llegar a nosotros a través de la televisión abierta o restringida, lineal, sino solo a través de estos espacios. Y pues es que lo que es muy importante es que al final nuestros contenidos permeen en ellos. Nuestro reto, buscamos ser una televisión que tenga el interés para todo tipo de audiencias, obviamente se perfilan, pero para audiencias que nacieron ya digitales, ¿no? O sea, que no conocieron, como la gente de mi generación, la televisión como un ente hegemónico predominante y que ahora, bueno, el ecosistema mediático hace que sea una oferta para estos grupos más, e inclusive una oferta muy poco conocida. Debemos incidir en todas las posibilidades, en todas, y de manera muy profunda, ofreciendo contenidos que generen la atención. Parte, digamos, es un reto enorme, porque, insisto, la televisión en general, pues ha perdido buena parte de la audiencia que tenía, que de hecho era pues casi única o muy predominante en otras épocas. Hay que decir de todos modos que todavía sigue siendo en México, por lo menos la televisión sigue siendo, es donde está el mayor número de espectadores del audiovisual. O sea, no las plataformas y el Internet ni YouTube han llegado a los números que todavía tiene la televisión. En otros países ya están a la par, inclusive ya está el ecosistema digital superándolo, pero la televisión sigue siendo muy influyente, pero se ha convertido también como influyente en nichos muy localizados, ¿no? Porque sigue siendo, vamos, que es directamente proporcional a la brecha digital, ¿no? Entonces sí. La brecha digital es muy grande en algunos de nuestros países y en ese sentido la televisión y la radio sigue siendo la oferta principal. Pero aún en países donde la brecha digital no existe,
La televisión no ha desaparecido ni está minimizada, ha encontrado su posicionamiento. Doy ejemplos. Todavía hoy, pues, si sucede alguna noticia relevante, muy, muy importante, de que debamos saber, la mayoría de la gente es, tratará de informarse a través de la radio y la televisión con certidumbre. O sea, sabe que en la radio y televisión en general, hay una información más confiable que la que puede llegar de inmediato a través de Twitter. O sea, que puede generar inclusive confusión, ¿no? O sea, es muy fácil en esta red generar noticias falsas, confusiones, engaños, cosas que no son fácilmente confiables. Es una herramienta maravillosa, como todas, pero la televisión y las radios tienen esa fuerza. Y todavía, y la televisión, bueno, pues espectáculos relevantes. Por ejemplo, la gente ve el fútbol a través de la televisión, pues es en vivo, las plataformas no lo hacen, no pueden estar en otro lado y sigue siendo estos espectáculos siguen teniendo millones de espectadores que no pueden tener los otros medios. Al final, yo considero que estamos en una etapa de transición de la cual es difícil darnos cuenta cómo está funcionando el todo, porque va a irse acomodando. Hay muchos factores que van a llevarnos a este acomodo. Tienen que ver, evidentemente, con reducir la brecha digital, eso es importantísimo, aumentar, que está sucediendo en México, podemos aumentar la capacidad de alcance de la televisión pública, por ejemplo, eh, y ubicar, por supuesto, cada uno de esos espacios, se ubiquen donde inciden de la mejor manera. No hay un escenario, en mi opinión, donde la televisión vaya a desaparecer, ¿no? Como vamos, conocemos en la propia historia que la radio podía, cuando el nacimiento de la televisión se cuestionaba si la radio tenía sentido que siguiera existiendo. Bueno, pues eso lo sabemos, ¿no? La radio está más viva que nunca, pues claramente hay muchas razones que explica que aunque exista la televisión, la radio tiene un sentido. Y esto es lo que yo digo respecto a la televisión. La televisión tiene un sentido de relevancia frente a estos ecosistemas. Ahora, las televisoras lo que tienen es abordar, todos tienen que abordar el trabajo transmedia y encontrar sus audiencias a través de él. Ninguna televisora puede solo trabajar en una sola línea a riesgo de que disminuya radicalmente sus audiencias. Pensaba ahorita escuchándolo un poco de Alfonso Reyes con esta idea de que el cine y la radio, en lugar de hacer que desaparecieran todas estas manifestaciones artísticas, ¿no? Como el teatro, potenciaban, ayudaban a potenciar todo este lenguaje para llevar, por ejemplo, en el caso del cine, un aprendizaje del lenguaje diferente, en donde e imagen pudieran o proporcionar al público una visión mucho más rica y mucho más educativa. Pero también en este contexto de ofertas, de crecimiento de plataformas, de crecimiento de contenidos, los lineamientos que siguen las mismas televisoras, las dependencias orientadas a la cultura, deben ser mucho más responsables en el sentido de qué acercamos al público y cómo llevamos estos contenidos. Pero también nos muestra esta posibilidad de cambiar un poco la infraestructura en el caso de la conservación de todos estos documentos.
de documentos que tienen toda una historia y que también cuentan la historia nacional. ¿Cómo es para una televisora como Canal 22 este plan de conservación de todo el material que tienen en su videoteca? Sí, evidentemente existe, es gradual, no se detiene. Quizás, como sucede también, el mundo es más lento de lo que quisiéramos, por razones evidentemente de recursos humanos y económicos, pero no está detenido. El Canal 22 en ese sentido todavía sigue siendo un canal relativamente joven en donde su biblioteca no tiene bien cuidados los materiales desde sus inicios, ¿no? Es decir, hace poco que fue el aniversario, Cilia Lemos nos pidió, y con toda razón, que pasáramos su primera entrevista. No hubo ninguna dificultad. O sea, el primer programa de la historia de la televisión de Canal 22 acaba de pasar hace poco, una vez más, y está a la mano, está digitalizado, está cuidado. Y un problema muy serio que tienen otras televisoras que empezaron con formatos además que son más complejos de conservar, ¿no? El Lumatic, el famoso tres cuartos, ¿no? Que es un material ya muy difícil de conservar si no está digitalizado, porque las máquinas pues prácticamente no existen. Eh, Como todos sabemos, el material magnético se degrada, no se conserva, se acaba perdiendo aunque no se use. Y eso es un problema de esto. Y inclusive las grandes televisoras como Televisa, que tiene los orígenes de la televisión y tiene pues acervos que fueron grabados. Bueno, en los orígenes de la televisión no se grababa, pero las primeras grabaciones, pues bueno, han tenido que hacer programas de conservación que son muy complicados por esa cantidad de materiales y el formato de los materiales. O sea, Televisa todavía tiene, pues, por supuesto, materiales históricos de 2 pulgadas, de 1 pulgada, que estaban en carretes, en fin. La relativa juventud de Canal 22 le ha permitido tener un importante control sobre su acervo bibliográfico, eh, que, 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 no es fácil en otros espacios también. Y tener, digamos, las cosas que estamos ahora, el reto digital es que acabamos de cambiar un sistema de almacenamiento, el que tenemos ya no era óptimo, ya estaba obsoleto. Ha sido un proceso gradual también, complicado porque siempre hay que adaptarse a nuevas tecnologías, pero estamos con un sistema de almacenamiento de vanguardia, el Canal 22 cuando hace 2 años eh, pues venía ya sufriendo de un atraso de por lo menos 10 en el sistema de almacenamiento que estaba pues destinado a colapsar en algún momento. Pues afortunadamente ya no está sucediendo eso. Tenemos un sistema de almacenamiento moderno, el más moderno que existe en el mundo. Nos ha puesto nuevamente a la vanguardia. Y parte del tema es la capacitación de los recursos humanos para que lo puedan optimizar. Pero esto permite avanzar con la propia digitalización del acervo histórico que tenemos en Canal 22, que está bien resguardado. Y los detalles que tenemos que ahora con este nuevo sistema cuidar es que las etiquetas, la clasificación que tenían el acervo, pues quizás no era el óptimo para el sistema que tenemos ahora. O sea, ahora en el sistema podríamos poner el nombre que sea y saber qué hay en el canal respecto a eso. La primera catalogación no desarrolló con esa amplitud la cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, a veces los programas, pues aparece un nombre, pero quizás no sabemos necesariamente quiénes están en ese programa, ¿no? Lo cual
pues ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Es un trabajo de mediano y largo plazo que permita que no solo los materiales estén en buen estado de conservación, no solo, sino que estén al alcance de quien los necesita de la manera óptima. Sí lo están, pero falta que haya una clasificación que permita que sea que realmente conocer a fondo qué tiene el canal, ¿no? A veces solo están los nombres de los programas, sabemos quién lo conducía, pero quizás no vienen los invitados, ¿no? Pues entonces de repente ahí el invitado pues es Carlos Monsiváis o José Luis Cuevas y no sabemos que estaban ahí, a menos de que alguien lo diga. Otra vez insisto que la relativa juventud del canal hace que pues todavía sus realizadores, eso estamos ayudándonos con esa posibilidad, pues sean gente de mi generación o más o menos, que pues todavía está activa. Inclusive hay gente que trabajó en los orígenes del canal, que todavía está activa en el canal, que va bien, ha estado en muchos lados, y que conoce pues también lo que hizo en su momento y que auxilia al mismo, ¿no? Yo mismo como realizador trabajé muy poco tiempo, pero trabajé muy en los orígenes del canal y así hay mucha gente que apoya esto. En este proceso de renovación, de reorganización, en el que nos comenta los lineamientos, los estándares son importantes para esta selección de material y de una forma correcta. ¿Cómo ha sido para Canal 22 la vinculación con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación Cotendoc? Pues es totalmente activo. Canal 22 forma parte de este comité y asiste puntualmente siempre a todas sus reuniones y atiende todo lo que el comité sugiere y la relación es muy fluida porque Canal 22 siempre está presente en estas reuniones. ¿Qué importancia o cómo ha servido estas reuniones en los comités en cuanto a la gestión de sus propios documentos videográficos? Dices bien, precisamente tener criterios más adecuados con el sistema de catalogación, ¿no? Por ejemplo, que eso es fundamental. Es decir, si no hubiera este comité y estas reuniones, pues podría ser un poco arbitrario porque estas catalogaciones, ¿no? Afortunadamente, gracias a que existe el comité, pues las catalogaciones son adecuadas, o sea, están inmersas en los criterios nacionales y mundiales. Es una importancia enorme que exista esta posibilidad, ¿no? Y además que esté trabajándose constantemente en la misma. De verdad, yo veía muy complicado que nosotros, por más que buen criterio que tuviéramos, solos estuviéramos estableciendo lineamientos, ¿no? Para eso sirven estos comités. Establecen lineamientos que son útiles para todos. Además que estandarizan a todos los que tenemos acervos videográficos, lo cual es útil para todos. A mediano o largo plazo, pues en realidad el ideal es que tuviéramos una gran base de datos compartida, como sucede ya en las bibliotecas, por ejemplo, por lo menos las de la UNAM, ¿no? Que tiene muchas bibliotecas, que ha buscado tener una homologación de todas y lo ha conseguido. Un proyecto que tiene que darse también las bibliotecas a nivel nacional, en todos sentidos. Por supuesto, pues es algo que también debe ocurrir en los acervos audiovisuales, ¿no? Videográficos especialmente. Es esencial, o sea, se conserva no, para preservar y también para difundir. O sea, son la memoria audiovisual de este país. Entonces, es de la mayor relevancia estar atendiendo estos lineamientos. Claro, porque hablamos de estándares, de normas, de cooperación y en realidad no es extraño vincularlo con
actividades de bibliotecas, de museos, de archivos. Sin embargo, me parece que no es tan común, o al menos no para todos, pensar en la televisión y en el cine como un medio clave para la preservación, por ejemplo, del patrimonio audiovisual, el patrimonio nacional. Con, con base en su experiencia como cineasta y como director de una televisora cultural, ¿cómo, cómo orientar y cómo crear una educación enfocada a la preservación del patrimonio cultural desde los archivos o desde los documentos videográficos? Sí, primero tener claridad de que existe un patrimonio audiovisual. Afortunadamente a nivel mundial esto es claro. Ahora, son pocos los países que pueden atender este patrimonio audiovisual de la manera óptima. Son muy pocos. El ejemplo lo da Francia. Francia tiene un Instituto Nacional del Audiovisual que es muy impresionante. De hecho, no hay nada parecido en el mundo. Inclusive hay otros países que también son muy serios con el trabajo de su patrimonio audiovisual, pero Francia hace algo único. Francia, con este instituto, desde hace muchos años, tiene resguardado la totalidad prácticamente del patrimonio audiovisual francés. No lo clasifica, digo, no, pero no lo juzga, no lo determina, no lo califica en el primer sentido, no dice este es el que vamos a guardar y este no. La totalidad, o sea, guarda diariamente todo lo que se produce en el audiovisual francés. No hay clasificación de calidad. Yo tuve oportunidad de estar en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia y era así. O sea, pueden tener la ópera más excelsa, el espectáculo más exquisito, hasta pornografía. No hay. Y entonces el gran. Y la televisión más chatarra que podamos imaginarnos o más de mal gusto que podamos imaginarnos. Y entienden que eso es su patrimonio audiovisual. Nos dicen, esto que ahora vemos, pues evidentemente puede verse con gran desprecio, esto en 50, 100 años tiene otro valor. Ciertamente, como lo hacemos ahora con las filmotecas, ¿no? O sea, lo que rescata las filmotecas de que se dieron hace 100 años, no importa qué es, todo tiene valor. Si es un día de campo de una familia X, pues tiene un valor enorme, que quizás en ese momento no lo tenía. Inclusive hasta la pornografía, insisto, la Filmoteca, la UNAM rescató pornografía en los años 30 y la ha curado con el valor enorme de lo que representa, comparte nuestra historia. Entonces, es un reto enorme, por supuesto. El primer paso es la conciencia de la importancia del patrimonio audiovisual. Bueno, de que existe un patrimonio cultural que es específicamente audiovisual. El gran problema del patrimonio audiovisual es que es muy vulnerable. De hecho, el cine, el material fílmico, es el menos vulnerable y sin embargo es complejo de rescatar, porque se degrada con menos facilidad que otros soportes, pero si está en malas condiciones de almacenamiento se echa a perder para siempre, se avinagra, se endurece, en fin, y ya no funciona. Si se conserva en condiciones óptimas de almacenamiento, bueno, ya sabemos que dura más de 100 años. Eso es lo que sabemos. Pero todo el patrimonio visual que existe, especialmente el videográfico, las cintas de 2 pulgadas, 1 pulgada, el Lumatic, el Betacam, o sea, los VHS inclusive, que son materiales caseros, pero también hay soportes directos, o los Betamax antes, en fin, los Video 8, todo ese tipo de materiales son muy frágiles. El tiempo los descompone, ni siquiera el uso. Las máquinas dejan de existir. Entonces es un reto enorme porque constantemente los países, unos más que otros, estamos perdiendo una parte de nuestro patrimonio audiovisual porque nos rebasa esa posibilidad de conservación.
Evidentemente las nuevas tecnologías nos dan mejores posibilidades que antes, pero siguen siendo complejas, porque todavía no sabemos cuánto tiempo pueden durar, sus condiciones, algunas tecnologías que prueban que pueden ser buenas como el LTO, pues además depende de licencias comerciales, lo cual hace que el patrimonio visual pueda estar en manos de entidades privadas que pueden buscar otros intereses o no tener en todo caso como su interés prioritario la conservación del patrimonio de una nación, en este caso la audiovisual. Es muy complejo. Yo creo que, sin lugar a dudas, es uno de los elementos más complejos del audiovisual, su propia vulnerabilidad. Por supuesto, insisto, empezar por entender que es parte de un patrimonio, pero desgraciadamente su vulnerabilidad lo hace muy fácilmente, pues, es que corra riesgos que además vivimos todos los días. Insisto, constantemente estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio. En México han ocurrido literalmente, en mi opinión, desgracias como, hablando de los orígenes del Canal 22, aquella venta de Imevisión no previó el resguardo del patrimonio del Canal 13, del Canal 7, y buena parte de ese material, además tan valioso, mucho de ello muy valioso, está perdido para siempre, porque fue eliminado por completo, ¿no? Con toda irresponsabilidad. Entonces, nos toca, por supuesto, hacer lo conducente, lo posible, porque este es un problema mundial. Hay naciones, bueno, donde el tema es catastrófico, hay otras que tienen grandes avances, especialmente en el cine. En el cine se puede hablar de que hay avances importantes a nivel mundial. Afortunadamente existe una federación la FIAC, que tiene que ver con la conservación del patrimonio fílmico. Pero en el caso del material videográfico, el material, especialmente los soportes magnéticos, pues estamos todavía pues estamos en problemas. La verdad es que se pierde en muchos lugares material que es muy valioso. Y también pensar dentro de esta conciencia del patrimonio audiovisual, también pensaría en la necesidad de acercar a las infancias, ¿no? Desde temprana edad a conocer la importancia del resguardo, del cuidado del patrimonio, también del que encontramos en casa, cómo nos acercamos a él y cómo nos apropiamos de los mensajes, del contenido y de todo de lo que nos rodea. Em, Dentro de este tema del resguardo y la preservación del patrimonio audiovisual y también patrimonio cultural, una de las organizaciones que tiene mucho que ver en el tema es la UNESCO. Y no es un secreto que Canal 22 ha sido reconocido por la UNESCO en términos de política cultural, casi muy cercano a la fundación de Canal 22, y que nos deja ver cómo es un referente dentro de la divulgación de la cultura. Pero además de este reconocimiento, ¿cómo ha sido para Canal 22 la vinculación o qué otras actividades o programas tienen que ver con el patrimonio audiovisual vinculado a la UNESCO? Sí, dices bien que muy temprano, muy pocos años de su fundación, el Canal 22 fue reconocido por la UNESCO. Eh, y, y, y está muy bien posicionado en los estudios de la televisión a nivel mundial. Cualquiera que estudie lo que es la televisión pública y, por supuesto, lo que es la televisión cultural específicamente, no en el mundo, siempre encontrará el Canal 22 como un referente. No son, yo lo comento todavía en la actualidad, no son muchos esto es curioso, la verdad me parece curioso. En casi todos los países del mundo hay televisión pública
en varios países hay una televisión pública de gran calidad, inclusive de una importancia enorme. El gran ejemplo, todos lo sabemos, es la BBC en el Reino Unido. Hay ejemplos enormes, inclusive de canales hermanos, porque nacieron paralelamente y son referente mundial, como Arte France en Francia. Hay grandes canales en Alemania, en Dinamarca, también en nuestra región, en Argentina, el canal Encuentro, en Brasil, el canal Cultura, pero son muy pocos los países que tienen canales exclusivamente culturales. Sin ir más lejos, España no lo tiene. España tiene una televisión pública que es la televisión más grande de su propio país, de radio y televisión española, y tiene señales, la 1 y la 2, la 1 que es la genérica, la 2 que tiene mucha programación cultural, ciertamente, pero no es un canal exclusivamente cultural, por ejemplo. Están trabajando en este momento con la nueva administración, que es de un hombre que es un educador muy importante, José Manuel Pérez Tornero. Están trabajando ya para llegar a ese terreno y utilizan como referencia fundamental el Canal 22, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido, lo que me pregunta la UNESCO, pues es parte de lo que ha aportado el propio canal. El canal no ha perdido, y eso es importante, el perfil y la esencia y el código de ética que le impele a ser un canal cuyos objetivos principales sea mostrar las manifestaciones del arte y la cultura mexicanas en todas sus expresiones y del mundo. Entonces, está sentado en su propia normativa. Me pregunta, ¿cómo tiene que ver esto? Pues evidentemente que pudiera estar sentado en la misma y que a nadie se le ocurra. Ha habido intentos, afortunadamente, que no avanzaron. Se le ocurra virar hacia algo que perdiera esta esencia. Yo considero que sí, que Canal 22 es un canal que debe enorgullecer a México. Pocos canales culturales en el mundo. No los hay en muchos países. Y entonces es un privilegio tener un canal como este. No es de gratis el reconocimiento de la UNESCO de manera tan temprana y que este reconocimiento haya permeado hasta hoy en el sentido de la visión y el trabajo que debe hacer Canal 22 respecto a su perfil cultural. Una visión que definitivamente pudimos comprobar en casi 2 años que vamos para este momento de pandemia, de confinamiento, que nos obligó a quedarnos en casa y que nos obligó también a analizar cómo nos acercábamos en términos de creación de contenido y quienes nos dedicamos como a esta parte de la comunicación, cómo llevar al público este material, pero dentro de nuestra realidad. Y menciono esto porque Canal 22, si algo hizo fue acercar y darle herramientas a los profesores para mantener en la medida de lo posible el acercamiento con los estudiantes con el programa Aprende en Casa. Pero también me imagino que tuvieron que enfrentarse a retos, a desafíos, como todos, en términos de cómo hacer todos estos materiales y cómo acercarlo desde la realidad y desde toda esta transformación. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? Pues esto será parte de la historia, o es parte de la historia del canal, de la televisión en general, a nivel mundial, cómo nos enfrentamos a un hecho único también en la historia de la humanidad como esta pandemia. Único porque es la primera pandemia de la historia donde todos estamos informándonos en tiempo real y donde además sabemos que está afectando a la humanidad entera. Eso no tiene precedente. Hay grandes
pandemias y pestes en la historia de la humanidad, inclusive más terribles en términos de la cantidad de población que desapareció, pero no hay registro, no puede existir de la manera en que existe ahora, vivirla de manera global, la primera gran pandemia global de la humanidad, y que esperemos que pueda permitir la conciencia de controlar las próximas que puedan llegar. Un reto, algo que pudimos constatar es que cuando nos pudimos reunir a través de estos medios de la realidad de la distancia, bueno, esto creció exponencialmente. La pandemia obviamente nos ha cambiado la vida de manera dramática y ha traído cosas que hay que aceptar que han sido positivas o han sido buenas o que podemos capitalizar. Evidentemente, muchas cosas llegaron para quedarse, como este tipo de comunicación. No va a ser excluyente o presencial o virtual, van a convivir, va a haber modelos híbridos, ya lo estamos viviendo. La pandemia no ha acabado, pero en algún momento en que acabe o se estabilice de alguna manera, estos modelos híbridos no se van a ir en muchos sentidos. ¿Qué es lo primero que encontramos, en mi opinión, y lo digo de manera muy enfática, siendo un canal cultural? Que el confinamiento, que fue una necesidad de la pandemia y que fue muy estricto en todos los países en el año pasado, bueno, que en el confinamiento, algo que nos dimos cuenta todos, bueno, o que mucha gente se pudo percibir si no lo tenía claro antes, es que la cultura fue la que evitó que perdiéramos la cordura, ¿no? Fue la que hizo que no enloqueciéramos. Fue la gente, y la cultura en todos niveles, ¿no? Obviamente el arte, la alta cultura, por supuesto. La gente vio más películas que nunca, leyó más que nunca, hizo actividades culturales más que nunca. Y esto tiene que ver hasta con manifestaciones espontáneas a nivel más popular, como cantar en los balcones, cantar en la casa, pintar, acercarse a los libros, inclusive los digitales, que se volvieron una gran opción para mucha gente, no poder salir a comprar un libro que quizás esperaba y encontrarlo digital y tener esa opción. Aumentó el año pasado exponencialmente, de manera muy importante, la lectura digital, por ejemplo. La televisión se volvió, curiosamente, uno de los principales acompañantes también del confinamiento. No hay televisión, por lo menos en México y en buena parte del mundo, que no haya subido sus niveles de audiencia. No la conozco todavía. No conozco una televisión que diga, nos quedamos igual o baja. Fue natural. La gente estaba confinada y una de sus opciones empezó a redescubrir o descubrir era la televisión. Nosotros en la televisión pública y en una televisora cultural teníamos la obligación no solo de retraernos, porque a nosotros obviamente, igual que a todos, nos afectaba la pandemia como seres humanos y idealmente tendríamos que confinarnos. Lo hicimos, pero la televisión no podía pagar. No hay, tampoco conozco un medio, por lo menos en México y en general en Latinoamérica lo sé, que haya cerrado por la pandemia. Todo lo contrario. Todos trabajando, entendiendo, como en México mismo se dictaminó, que los medios de comunicación eran entidades esenciales que no podían cerrar. Se cerraron todo tipo de comercios y, las entidades que estaban abiertas pues eran las que alimentaban, las que proveían herramientas y obviamente hablando, por supuesto, todas las entidades de salud y todas las entidades de seguridad y los medios. Estaban en el paquete, está en la lista de lo que decretó el gobierno de México y eso sucedió en el mundo. Los medios no cerraron. Y obviamente teníamos que tener un grupo de gente el mínimo posible para que funcionara el medio. Gradualmente fuimos funcionando a distancia, por supuesto. O sea, primero, la gente que hacía labores que podían ser en su casa, inmediatamente las mandamos a su casa. Primero mandamos a su casa a las personas vulnerables y entonces teníamos que ver cómo sustituirlas y tal,
y después a todo aquel que podía trabajar en su casa. Entonces teníamos el mínimo personal, pero lo teníamos. No podía evitarse. Y frente a pantalla, frente a cámara o en la pantalla, también fue muy gradual, pero también lo vimos, fue un fenómeno mundial. O sea, los propios conductores tuvieron que irse fuera del estudio, tuvieron que transmitir por estas vías. O sea, un momento, ahora estamos acostumbrados a esto en la televisión. O sea, nadie dice, ¿por qué están pasando? Ahora es más que nunca. De las cosas positivas es que yo mismo lo vi con la gente, con mis colaboradores. Dije, el mundo es su límite. ¿Qué les impide entrevistar a los grandes escritores, artistas de España, por ejemplo, o de Argentina, por hablar solo de los que están en nuestro idioma, en nuestra lengua? Pues antes solo lo hacíamos cuando estaban de visita en México. Ahora costaba el mismo trabajo el que vive a 2 cuadras que el que vive a 10,000 kilómetros, ¿no? Bueno, así fue, ¿no? También nosotros, por ejemplo, tuvimos en vivo a Edgar Querete, que desde Jerusalén, en un programa en México, hablando sobre, pasando su serie de televisión, en fin, por citar algunos ejemplos, a cualquier cantidad de escritores españoles, argentinos, colombianos, en fin, del mundo. Algo que tomamos muy en cuenta, y eso, curiosamente, la mayoría de las televisoras lo hicimos, los que tenemos la posibilidad de inmediato. Es interesante que casi todos hicimos lo mismo sin comunicarnos. Después comunicando dijimos, estamos haciendo lo mismo, y nos sentíamos gratificados de que era obvio hacer ciertas cosas, y después aprendíamos de otros también algunos detalles, pero casi todos hicimos cosas parecidas. Los que tenemos programación infantil, la duplicamos. Bueno, nosotros es lo que hicimos de inmediato. O sea, yo dije, pues si los niños están confinados en su casa, ofrezcámosles tanto para ellos como para los padres. Nosotros nos tratamos de tener una programación infantil de gran calidad, que una buena parte de la audiencia nos favorece porque encuentra una televisión para niños y adolescentes de muy buen nivel, que no está en la televisión comercial, que solo está en la televisión pública. Obviamente, el Canal 11 tiene todo un canal dedicado a esto con mucha experiencia. Y nosotros duplicamos la televisión infantil, la programación infantil, es lo que primero que hicimos. Hicimos convocatorias, pues que funcionaban muy bien, ¿no? Decía, a ver, cante su canción de la pandemia, cómo lo está viviendo. Hicimos una convocatoria muy bonita que hicieran cortometrajes afortunadamente, los sistemas de teléfonos inteligentes permiten hacer cortos de muy buena calidad, sin necesidad de muchos más recursos. Bueno, convocamos cómo estaban viviendo el confinamiento, tuvimos una muy buena respuesta, llegaron trabajos de muy buen nivel, que además para mí fue muy interesante esa experiencia porque yo podía clasificar los trabajos en 2 grandes vertientes, que es lo que pienso que vivimos en la primera etapa de la pandemia el año pasado. O los cortos tenían mucho sentido del humor, que además la historia de la humanidad lo documenta, ¿no? Parte de lo que nos hace humanos es el humor, y parte de lo que en los momentos más críticos que ha vivido la humanidad, inclusive a nivel individual, cómo lo han vivido la gente, los momentos más difíciles, nunca han perdido el humor de alguna manera. Siempre hay vestigios de humor desde el origen de las culturas. De humor o de ironía o de una forma menos grave de ver la vida, depende, varía con las culturas, pero al final es humor. Entonces, igual, ¿cómo veía la mayor parte de nuestro público que participó del confinamiento? Con un gran sentido del humor, lo cual no era cosa menor, en mi opinión. O sea, decía, ese humor también ratificaba lo que yo digo que también estaba permeado en el material que nos enviaron, la esperanza. La esperanza es otro elemento que nos forma o sea, que es parte del humano. No importa en qué creamos, no tiene que ver con creencias.
tiene que ver simplemente con la condición humana, con el hecho de que la propia, estamos impelidos a tener esperanza, a ver más allá de nuestra propia muerte o lo que sea. Y otra vez está documentado que en los momentos más extremos de la humanidad siempre hay un viso de esperanza. Bueno, pues varios de esos cortos tenían ese elemento. Saldremos de esta, era el discurso de fondo, saldremos de esto. Nos hemos unido, es más, esa esperanza más iba acompañada de estamos más unidos que nunca, la gente que queremos, la gente está con nosotros, estamos entendiendo más el sentido de la vida cuando la vida está en riesgo a nivel colectivo. Eso estaba en esos cortos. O sea, fue un gran camino de desarrollo y además una comunicación enorme con nuestra audiencia, ¿no? O sea, porque además los pasamos, no solo fue un concurso, ya gané, sino los pasamos y comentamos en la pantalla. Y ellos vieron sus trabajos, se vieron ellos mismos. Ahí hicimos una colaboración con el Teatro Helénico, algo similar, pero con obras de teatro hechas en casa, monólogos también muy interesantes. Por supuesto, dices bien, fuimos totalmente solidarios con las clases en casa, con la información de salud era prioritaria para nosotros en los programas científicos. Bueno, nosotros fuimos de los primeros que a través con Pepe Gordo en La Oveja Eléctrica dimos la primera gran explicación científica con el doctor Lascano de lo que era un virus para empezar y luego de lo que eran las vacunas para seguir, ¿no? Y todavía a la fecha seguimos en el avance de entender todo esto, algo que ahora todavía muchas dudas la gente, pero ya más que nunca en la historia la gente está compenetrada con la ciencia, así como la cultura nos sacó de la locura, eventual locura, la ciencia está en el interés cotidiano de todos nosotros, de una manera o de otra, aunque no lo sepamos. ¿No? Estás diciendo, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál es esta vacuna? ¿Esto qué es? Esta es una vacuna RNA, ¿qué consiste? A ver, es increíble, el nivel más ya sabe que hasta las diferencias ponemos en que hay vacunas de diseño y otras que no, y cómo más o menos funcionan. Esto también nosotros lo hicimos de manera decidida y en fin, hay muchas acciones que tomamos. No podía, como ves, la pandemia no solo no podía golpear, sino nosotros tenemos que ir adelante. Se vio refrendado en las audiencias aumentaron significativamente con todos y compartimos el confinamiento. Ahora compartimos, por supuesto, los mensajes de prevención. Hicimos una campaña enorme de prevención, de la conciencia no demagógica, sino clara de quedarse en casa en su momento, para el bien de todos, o sea, de solidaridad elemental, hasta las medidas que tenemos que tomar todavía en la actualidad. Todavía todos seguimos en una situación que tenemos que controlar. La gente aprendió, o todos aprendimos muy pronto que efectivamente, no sé si muy pronto, porque fue un proceso complicado, pero aprendimos que las cosas no volverían a ser como antes y que no existiría lo que conocíamos como normalidad. Y que tenemos que adecuarnos. Yo veo, hay una parte, esto a pesar del gran problema que ha sido, la gran tragedia que es para la humanidad, nos deja enseñanzas importantes y nos deja también mecanismos de divulgación, de colaboración, que son más eficientes o deben ser más eficientes. Y que nos deja ver también la necesidad de trabajar desde la interdisciplina, de vincularnos de diferentes lugares para aprovechar toda esta posibilidad que nos dan la tecnología de cierta manera, pero también nos deja ver que tenemos todavía un camino por andar y por aprender y en este momento en el que pues mucha gente se asumió también como creador de contenido, crear sus propios videos
para tratar de entender y compartir la vivencia, estas historias de vida que se quedarán seguramente para la posteridad y serán y son ya parte del patrimonio también audiovisual de nuestro país y que también nos deja seguir aprendiendo, aprendiendo de de toda esta realidad y las transformaciones. En esta línea, ¿qué viene para Canal 22? A partir de los aprendizajes o a partir de esto nuevo que va surgiendo. Una de las cosas que menciono positivas también que sucedieron y que llegaron para quedarse es la presencialidad. Empezó también a entender que tenía alternativas. Hablo de los espectáculos, por ejemplo, los festivales. El año pasado una cantidad importante de festivales culturales no se hicieron por obvias razones presencialmente, pero no dejaron de hacerse la mayoría de ellos contando las plataformas que podían corresponderles. Lo que empezaron a encontrar la mayoría de los festivales más importantes de este país a nivel cultural es que el Canal 22 especialmente se volvió uno de sus principales aliados para que el festival llegara no solo a la audiencia que tenían, sino que exponencialmente se multiplicara enormemente como nunca antes. Desde el Cervantino y la FIL de Guadalajara, que el año pasado no tuvieron presencialidad, hasta varios festivales de cine muy importantes como el de Morelia, Docs MX, Shorts, Macabro, etcétera, Mix, y festival y otras ferias del libro como Oaxaca, G-Festival, en fin, los grandes festivales culturales de México, festivales de todo tipo, de teatro, de danza y tal, pero especialmente los que mencioné y los de cine de manera particular, por obvias razones, encontraron que Canal 22 era una forma de llegar a su público cuando no existía la presencialidad. Inclusive algunos que sí hicieron semipresencialidad, evidentemente encontraron que el Canal 22 era su aliado. Mientras en la sala de cine estaban 30 personas viendo la película, esa o los cortometrajes en el Festival de Morelia, esos cortos los vieron 100,000 personas en el mismo evento, a través del Canal 22. Entonces, esto es interesante porque no solo fue una medida, no se convirtió solo en una medida de emergencia, de salida, sino llegó para quedarse. Todos estos festivales, todos, ahora estamos trabajando en la segunda ocasión, porque la pandemia no acaba, en momentos en que ya tienen más presencialidad, con cuidados, por supuesto, y tal, pero siguen trabajando con nosotros. Nos volvieron a buscar, volvimos a atenderlos, encontramos que era algo que llegó para quedarse en muchos casos y que no es excluyente. Eso se dieron cuenta, que aunque inclusive en un futuro, esperemos que no lejano, la presencialidad sea parecida a la que había antes, el Canal 22 es un espacio que se vuelve ya parte del festival, no solo como promoción de la existencia del festival para que vayan físicamente a las salas, sino que también el festival ocurre en Canal 22. Eso lo hicimos hace un año y lo estamos haciendo ahora. Este año además nos muestra que funcionó tan bien que llegó para quedarse y que no solo es una medida de emergencia, la emergencia nos llevó a hacerlo, pero todos aprendimos que es algo que funciona y que accede a audiencias pues muy, muy, muy grandes, porque además el festival también sale de su propia sede a través de Canal 22 y llega a todo el país, ¿no? No solo el que puede estar ahí, que es algo que también va a cambiar un poco. Por supuesto, no va a dejar de existir porque tiene un sentido la presencialidad completa, la necesidad de ir a festivales, pero van a ser dinámicas distintas, ya lo están siendo y van a seguir siendo distintas, donde es parte del propio festival
que no se encontraba antes, acceder a públicos amplios y grandes que no pueden ir físicamente y que quizás no solo que no puedan, sino que inclusive no les es cómodo o prefieren no hacerlo así de una manera significativa. Entonces, pues la televisión está encontrando caminos y novedosos e interesantes de una oferta, o sea, de contenidos que no estaban antes. Nosotros los canales, o el Canal 22 en particular, hacíamos muchas cosas con los festivales, tal. Sí, nosotros íbamos al festival, ¿no? Al Cervantino y tal, y reportábamos ahí tal, y pasábamos los eventos también por la televisión, pero no de esta manera, y menos los de cine, ¿no? Los de cine ni de broma, los de cine era solo promocionar que existían. ¿Cuándo se iba a ver que la película del festival iba a pasar por televisión? Bueno, en otras épocas, y no estoy hablando mucho tiempo atrás, y lo digo como cineasta, la televisión era la última ventana de tu película, la última y años después de que la estrenabas en un festival. En tu primera ventana era un festival y de ahí para prepararse a un estreno comercial, ir a festivales, prepararse al estreno comercial, en salas de cine, después la oferta muchos meses después de haber eventualmente haya un DVD, Blu-ray o algo, o ahora que esté en plataforma. Y la televisión, y más la abierta, antes pasaba por cable y tal, era 3 años después. Bueno, pues ahora, en este año pasado, ya habíamos hecho algunos experimentos interesantes, pero ahora simultáneo del festival a la televisión abierta al mismo tiempo. Claro, pero esto es parte del festival, no es de, ya tu producto ya no, ya no importa, ya lo puede acceder todo el mundo. No, como festival está sucediendo al mismo tiempo. Única ocasión, el que lo pudo ver en ese momento lo vio y si no, ya no lo verá cuando se ofrezca años después nuevamente en otros espacios. Es suceder concurrentemente. Eso está cambiando enormemente en la forma de ver el audiovisual en el mundo. Obviamente, excuso decir que pues, las plataformas han influido mucho en esto, ¿no? El que las plataformas estén estrenando simultáneamente al teatro, al cine, hablando del cine, que ya obliga a discusiones comerciales muy complejas, ¿no? Como que Scarlett Johansson demande a Disney porque salió su película Viuda Negra al mismo tiempo en plataforma que en los cines. Algo que en la pandemia era consecuente. Es decir, o sea, hay mucha gente hoy que no quiere ir a las salas de cine, con mucha razón, en muchos sentidos. Y Disney fue la forma de crecer su plataforma. Bueno, ¿por qué la demanda? Porque los que tienen acuerdos comerciales con esas empresas en función de incrementar sus ganancias van directamente proporcionadas a la taquilla, pues perdieron taquilla, pues las plataformas no se miden de la misma manera. Entonces perdieron dinero, curiosamente. No están pensando en el ámbito de, la oferta para eso y tal. Entonces, bueno, son problemas que se derivan y van a derivar más respecto a esto, pero lo fundamental es que hay cosas que llegaron para quedarse que no se habían visto. La forma de visionar el audiovisual ha cambiado totalmente y ese ha sido uno de los retos de Canal 22. El Canal 22, a la pregunta que me haces, tiene el reto enorme y está trabajando para ello de que efectivamente sea una oferta a la vanguardia, que esté totalmente adelante de la televisión como la conocíamos hace 2 años, o la televisión de manera convencional, que sea un espacio donde efectivamente vas a encontrar algo que no vas a encontrar en otros lados. Y no como excluyente necesariamente. Estaremos muy al pendiente de estas nuevas propuestas y ofertas que nos traiga Canal 22 en la misma línea, como siempre, de la televisión pública, la televisión cultural y su compromiso y responsabilidad con las audiencias para divulgar todo el contenido que tienen preparado. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes cederle una vez más el micrófono para que nos invite a acercarnos a Canal 22 o agregar algo que desee. Agregar una curiosidad, porque es poco conocido. Decir que el canal 22 es un canal público, por supuesto, es un canal cultural, pero tiene una concesión comercial. Esto es algo muy técnico, lo cual le permite hacer pauta comercial. Obviamente cuida con su código de ética que esta pauta
sea adecuada al perfil que tiene, pero es una curiosidad en el propio país, ¿no? Que una televisión pública, es la única televisora pública nacional que tiene concesión comercial. Pero esto, evidentemente, de hecho, se llama, también una curiosidad, el nombre oficial del Canal 22 es Televisión Metropolitana SADCB, o sea, es una empresa pública. Y Televisión Metropolitana, nadie la conoce así, y nosotros encantados de que todos la conozcamos como lo que es Canal 22. Solo es una curiosidad. El Canal 22 refrenda valores que le son muy importantes, y es con esto con lo que termino, en donde nuestra audiencia, que trabajamos para ella, va a encontrar pluralidad, va a encontrar inclusión, va a encontrar diversidad, va a encontrar transparencia y va a encontrar pensamiento crítico, pensamiento inteligente, que es lo que estamos obligados a hacer desde el ámbito de la cultura. Y nosotros, por supuesto, podemos mostrar lo que algunos conocen como alta cultura, pero entendemos que la cultura es un concepto amplio y las culturas estarán todas, en todos sentidos, en el Canal 22. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que exista una segunda oportunidad para seguir conversando de toda esta información y este cúmulo de propuestas que tiene Canal 22. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más al cineasta Armando Casas, director de Canal 22, por aceptar esta entrevista y por llevarnos en este recorrido para conocer mucho más de Canal 22. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.